Bueno, vamos a arrancar, chicos, chicas, que es medio tarde. ¿Qué pasa? Hoy es 9 de noviembre, ¿no? Bueno, vamos a arrancar. Bueno, ¿qué habíamos terminado de ver ayer? Habíamos logrado, creo, si estamos todos y todas de acuerdo, generalizar el concepto de derivada en cualquier dirección y sentido, ¿no? A partir del uso del soporte de un vector que nos va a dar la dirección y el sentido a través del cual queremos analizar el cambio que sufre nuestro campo escalar, ¿no? Vimos que, en definitiva, como en matemática 1, el cálculo de la derivada, sea direccional o sea como sea, termina siendo un límite en una variable lambda, que es el incremento que estamos analizando, ¿no? Siempre la expresión final de la definición del cálculo de la derivada es igual, independientemente de la cantidad de variables que tenga nuestro campo escalar, ¿no? Vimos que es igual la expresión que tenía para la función de una variable. En un punto curioso, muy interesante, no vamos a profundizar en las implicancias casi filosóficas del asunto, pero no termina de ser, por lo menos, curioso. ¿Qué necesitábamos entonces? ¿O cómo podemos interpretar adecuadamente que el límite que define la derivada es equivalente para cualquier campo escalar en cualquier universo posible? ¿Qué tenemos que...? Yo creo que la clave ahí es siempre imaginar ese corte que supone el sistema de referencia sobre el cual estamos calculando la derivada. ¿Qué quiero decir? ¿Se acuerdan que habíamos visto ayer? Cualquiera sea el campo, cualquiera sea su forma, a ver cómo me acomodo acá, quedé muy cruzado. Repitiendo, nada mío. Creo que están compañeros. Estamos por ver cosas, pero después, cuando tengan que rendir el examen final, les va a agarrar taquicardia. Van a querer buscar las grabaciones y no van a entender de qué se trataba, nada. Va a estar muy descontextualizado. ¿Qué quería decir? La clave del asunto es entender, me parece, que si nosotros queremos calcular la derivada en la dirección de un vector y sentido, ¿no?, de un vector cualquiera, lo importante es que podamos reconocer que la recta sobre la cual está inscrito ese vector y el eje de las imágenes del campo escalar van a definir un plano, ¿no?, que va a intersectar a la superficie. Y entonces, si intersectamos el plano de la superficie, tenemos una curva, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo siempre es calcular variaciones sobre curvas, ¿no? La derivada es siempre sobre una curva. Es decir, es como si fuese siempre la derivada, el cálculo de derivada sobre una función de una variable. Lo importante es reconocer que este eje R y este eje Z, la dirección y sentido de ese eje R está dada por el vector U, sobre el cual queremos calcular, o a partir del cual queremos calcular la derivada, que en definitiva es ver cuánto cambia en la dirección de este vector que aquí está indicado. Pero si lo vemos ahí, si lo vemos acá, y de hecho es acá, lo que hay que pedir, si calcular la derivada en este punto, coordenada, en este caso x0, podría ser, bueno, este punto acá, y la clave es, no tiene coordenada x0, porque este punto
está inscripto sobre el eje R que está acá, ¿no? Entonces ese punto tiene coordenadas x, 0 y 0. Y ahí viene un poco lo alambicado del asunto, porque si yo estoy dibujando un punto acá, tengo que poner que tiene x, 0 y 0, ¿no? O sea, es una ayuda, una representación que ayuda a interpretar debidamente lo que estamos haciendo, pero tiene sus limitaciones, porque estamos poniendo un punto en un eje que tiene dos coordenadas. Pero está bien, porque ese eje viene dado por un vector, y el vector se define a partir de componentes, lo cual necesitamos una coordenada para cada componente de ese vector. Más allá de esas licencias que podemos tomar, me parece que está claro el asunto, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Entonces lo que vamos a calcular, en definitiva, es lo que le pasa a la curva esta, que es una traza del campo escalar, ¿no? ¿Cuándo qué? Cuando el incremento lambda tiende a 0. ¿Y por qué hago que el incremento? Porque me estoy moviendo en este sentido, ¿no? Entonces perturbo para acá, ¿no? Perturbo acá y después tengo que pedir que ese incremento tienda a 0. En definitiva va a ser el límite cuando lambda tiende a 0 de delta z, ¿sobre quién? Sobre lambda. Listo. Esa es la derivada, es el equivalente a la expresión de la derivada de una función de una variable. Es la misma. No importa cómo llaman las variables, pero es lo mismo. Porque nos va a quedar un incremento en la variable de la imagen, que se mueve en el eje real, sobre me va a quedar, perdón, el cociente incremental de delta z, que es el eje de las imágenes, ¿no?, sobre el incremento que estoy provocando en la dirección y sentido que hemos definido nosotros. En el caso ideal de la función de una variable, el incremento se daba según el eje x, o en el eje x según el versor y, ¿no? Y cuando ocurría eso teníamos o bien la derivada parcial con respecto a x si estábamos trabajando con un campo escalar, o bien la derivada ordinaria de una función que se definía de reales a reales, ¿no? Si en vez de trabajar sobre el eje X incremento, lo trabajo sobre este eje R genérico dado por el versor U, bueno, pasa lo mismo. Parece que lo importante es eso, porque si nosotros podemos hacer incorporar o aprender la derivada direccional desde esta mirada, vamos a poder interpretarla en cualquier contexto, desde la perspectiva geométrica y la perspectiva física. Porque la perspectiva geométrica sigue siendo una pendiente de una recta tangente, ¿no? Sigue siendo una pendiente de una recta tangente. Lo que pasa es que, ¿tangente a quién ahora? ¿Recta tangente a quién? En este caso, ¿alguien habló? No. Una silla. Bueno, fue un ruido arriba, ¿no? En este caso, la recta, la curva sobre el cual estamos trazando la recta tangente es una traza de la superficie. ¿Se dan cuenta, no? Y lo que estamos indicando ahí, bueno, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente? La traza de esa superficie en el punto de las coordenadas x0 y 0. Nada más ni nada menos. Pero sigue siendo una velocidad de cambio. Lo que pasa es que esa velocidad ahora va a estar atada a la dirección dada por el eje R, cuya dirección y sentido está dada por el vector U, en el cual estoy calculando la derivada. Como eso lo puedo hacer para los infinitos cortes que quiera hacer, tengo infinitas derivadas direccionales. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque la clave del éxito está en esa interpretación, me parece. Todo lo demás es relleno para llegar hasta las 11:30, que vamos a tener que hacer ahora. Si se entendió eso, ya está. Claro, ¿qué pasaba? Cuando nosotros definíamos la derivada direccional según la definición, que es el límite del cociente incremental, cuando el incremento tiende a 0, nos quedaba en el numerador una cosa difícil de simplificar, porque siempre hay que romper una indeterminación. ¿Se acuerdan que jugábamos ayer con el logaritmo? Una cosa muy horrible que nos quedaba. Si bien conceptualmente estaba bien, porque la definición era esa, y no íbamos a poder romper la indeterminación desde el punto de vista algebraico, y no íbamos a poder llegar a un resultado. ¿Qué habíamos puesto así medio ayer, medio de sopetón? Habíamos propuesto una herramienta para calcular derivadas direccionales. Y era muy sencilla, ¿no? Porque aparecía un elemento matemático nuevo, que era el famoso gradiente, cuyo producto escalar con el vector, con el versor sobre el cual quiero calcular la derivada, nos daba la derivada direccional. Y era impresionante porque era muy fácil de resolver eso. Lo que pasa es que está bien, introdujimos un elemento nuevo
que nos abrió una puerta a un universo aún inexplorado, que están empezando a ver ahora en tarea de aula, que tiene que ver con los campos vectoriales. Volver un poquito ese asunto, antes de meternos acá. Está todo andando tan mal. Bien. ¿Qué hemos visto? Dado un campo escalar F, ¿no? Simplifiquémoslo otra vez. Vamos a tomar un X más Y, pero vale obviamente para cualquier cosa que pongamos de dos variables. Introdujimos el concepto de vector gradiente asociado al campo escalar F. Ese vector gradiente que vamos a indicar acá es una nueva función que aplica de R a 2, de R2, que ahí no habría problema, porque ya hemos ampliado el concepto de dominio. El tema es que el conjunto imagen no queda en el eje R, en el eje real, sino que queda en R2 o B2, para indicar que está en el espacio vectorial de dimensión 2. Espacios vectoriales ya hemos trabajado nosotros en Matemática 1, así que como concepto no nos debería parecer tan extraño. Lo que pasa es que está bueno ver qué ocurre acá ahora con el vector gradiente asociado a este campo escalar. O sea, todo campo escalar va a tener un vector gradiente asociado. ¿Qué dice el vector gradiente asociado a ese campo escalar? Vamos a empezar a explorar a partir de ahora, porque obviamente hay una íntima relación entre cada vector gradiente y su campo escalar. Pero fíjense que el vector gradiente va de R2, es decir, que tiene un dominio, ese vector gradiente, que tiene un dominio, esa función vector gradiente, que es el mismo que el campo escalar, lo cual tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y para cada par ordenado XY va a devolver algo como un vector. Para cada par ordenado XY nos va a devolver un vector. Que si uno es cuidadoso, criterioso, en verdad, no tiene por qué estar en el mismo espacio sobre los cuales está el conjunto dominio. ¿Está bien? Y de hecho es natural eso, porque cuando uno representa el conjunto dominio y el conjunto imagen de cualquier función, lo hace en distintos lugares, ¿no? Entonces, una forma de aclarar eso, podríamos decir que tengo el dominio de mi campo vectorial en R2, dado por el sistema de referencia XY habitual, y para indicar esa diferencia, es decir, indicar que las imágenes de este campo vectorial viven en otro lugar, de hecho es así, generalmente se usa otro sistema de referencia de ejes UP, o cualquier nombre que les hable. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? ¿Cuál es la ley del gradiente? ¿Y qué es lo que hace el gradiente? Si es una función, tiene que tener una ley este gradiente, este campo vectorial. Bueno, la ley del gradiente va a ser la siguiente. El gradiente de f evaluado en xy va a tener por ley lo siguiente. Va a tener ley f de x en xy, f de y en xy. Si uno tuviese que expresar coloquialmente lo que hace el gradiente, este campo vectorial, diría algo así como: tome un elemento del dominio del campo escalar, ¿no? Tome un elemento cualquiera, un par ordenado, calcule las derivadas parciales asociadas a ese campo escalar, y para cada elemento evalúe la derivada parcial con respecto a x y evalúe la derivada parcial con respecto a y. Esos dos resultados van a ser las componentes de un vector, que es la imagen que estoy buscando. Esa sería la expresión coloquial del campo vectorial, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Que nos parezca artificial y extraño ahora no significa que no tenga sentido, ¿de acuerdo? Que nos parezca algo realmente traído de los pelos, eso es otra historia. A nosotros nos va a resolver algo fundamental. Nos va a dar una herramienta para calcular la derivada direccional de una manera muy sencilla, como vamos a ver en el ejemplito. Muy sencillo, que antes que por definición vimos que era muy complejo. Bueno, ¿cuáles son las leyes, en definitiva, o cómo desacoplo la ley del campo vectorial para que nos resulte operativa? Bueno, hay que encontrar lo que yo definí ayer como las componentes escalares de este campo vectorial. Fíjense que dentro de los paréntesis hay dos campos escalares, que son las derivadas parciales.
Si uno generaliza el concepto de derivada parcial para cualquier par ordenado, define una nueva ley, que es un campo escalar, ¿no? Entonces ahí tenemos dos campos escalares. Si nos atenemos al ejemplo que estamos discutiendo, la derivada parcial con respecto a x de esto es muy fácil de conseguir, ¿no? ¿Cuál va a ser? La ley de la derivada parcial con respecto a x. Muy bien. 1. ¿Y la derivada parcial con respecto a x va a ser? 1. Muy bien. Entonces, este campo vectorial gradiente tiene por ley 1, 1. ¿Qué quiere decir? Tome cualquier par ordenado del dominio de este campo vectorial y a cualquier par ordenado le va a corresponder un vector de componentes 1, 1, ¿no? Tome este punto de acá, este punto de coordenadas genéricas, supónganse 2, 2, este es un elemento del dominio del campo vectorial, ¿y a qué le va a corresponder este elemento del dominio? Este vector de componentes 1,